Hola, ¿cómo están? Espero que puedan verme bien y escucharme bien. Y también que se encuentren muy bien. Para los que se empiezan a conectar, eh, les recomiendo que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno y una pluma para que puedan ir anotando. Sobre todo porque les voy a dar unas preguntas. De todos modos, si no las alcanzan a anotar, al final las pongo ahí en los comentarios. Eh, Pero bueno, de todos modos, ¿no? Para que no se les vaya nada, tengan ya todo eso listo a la mano. Como saben, en semanas pasadas a mí me tocó concluir el estudio de Juan y vamos a empezar ahora a estudiar a una nueva persona de la Biblia y específicamente que aparece en el Antiguo Testamento. Es una chica. Eh, Esta chica se llama Abigail. Tal vez algunos la conozcan, algunos poquito, medio así hayan escuchado de ella, o algunos que de plano no sabíamos nada de ella, ¿no? Ni siquiera teníamos idea que aparecía una chica que se llama Abigail eh, en el Antiguo Testamento. Entonces, espero que ya todos estén listos, porque vamos a empezar a orar para iniciar. Pues Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites eh, conectarnos, que tú nos permites estudiar juntos. Gracias por tu palabra, porque nuevamente es una guía para nuestra vida, eh, porque es tu Espíritu Santo hablando a nosotros y sobre todo porque podemos conocerte más a ti y podemos seguir dándote a ti la gloria, eh, reconociendo que es por tu gracia, que es por tu amor que nosotros estamos aquí, Dios. Gracias por cada persona que va a escuchar esto y, y gracias porque sabemos que eres tú quien nos guía y quien hace esto posible, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, bueno, ¿quién fue Abigail y por qué hablaremos de ella en este estudio? Abigail fue una chica que, como les decía, aparece en el Antiguo Testamento. Aproximadamente, ella tenía, digo, no es un dato que se pueda comprobar en la Biblia y que tampoco esté escrito, ¿no? Como en internet o algo así. Pero hay ciertos hechos, hay ciertas eh, datos que nos pueden llevar a concluir cuál era su edad, ¿no? Aproximadamente Abigail está entre los 20 y los 30 años. No se sabe exactamente, eh, pero bueno, es más o menos es su edad, ¿no? En un rango de 20 a 30. Ella, su primera aparición está en Primera de Samuel, capítulo 25. De hecho, este capítulo tiene como título David y Abigail. Ya con eso podemos empezar a darnos cuenta que esta chica aparece y se relaciona con el rey David, ¿no? Su lugar de origen, esto sí lo dice ahí en el versículo 2, es Carmel. Bueno, el significado de la palabra Carmel es jardín o huerto. Y era un pueblo que se ubicaba en la parte montañosa de Judá. Actualmente se le conoce como Kermel. Y este sitio está ubicado a unos 11 kilómetros al sur de la ciudad de Hebrón. Y Hebrón es una ciudad que se ubica a unos 30 kilómetros igual al sur de Jerusalén. Entonces, si tienen un mapita, pues ya pueden ir buscándolo y más o menos darse una idea de en dónde está este sitio. Eh, Ahí es donde vivía Abigail. Sus familiares, solamente la Biblia nos habla de uno. Y es Nabal, su esposo. Es el único familiar que podemos, eh, del que sabemos que está escrito aquí en la Biblia. El significado del nombre de Abigail está muy padre porque significa
la alegría de mi padre. Esto se deduce de que Abba significa padre, Abi es mi padre y Gail es júbilo. Entonces de ahí se hace la relación a que es como el gozo de mi padre, la alegría de mi padre, el júbilo de mi padre. Y bueno, con eso yo quiero pensar que Abigail era una chica muy amada por su padre, muy esperada, muy... Pues no sé, me imagino que cuando llegó a su familia obviamente fue una alegría su llegada y por eso su nombre. Les digo, esas son conclusiones, esa es meramente mía, ¿eh? Por el nombre que tiene. Y de las características destacadas que menciona la Biblia de Abigail es que una chica, y esta es en el versículo 4, de buen entendimiento y también de hermosa apariencia. O sea, era una chica muy inteligente y pues muy bonita. Y esta historia de Abigail, pues obviamente es una mujer extraordinaria y de que vamos a estar aprendiendo mucho, pero también es importante mencionar y porque pues también vamos a estar aprendiendo de ellos. Hay dos hombres en la vida de Abigail que se involucraron con características muy diferentes, pero de quien vamos a estar aprendiendo. Estos dos hombres son David y Nabal, su esposo, como les decía. Eh, Nabal es pues su esposo, pero además de eso, bueno, les voy a dar unas características rápido antes de leer lo que dice la Biblia sobre él. Pero Nabal era un hombre rico y también dice la Biblia un hombre necio. El significado de su nombre, así como el de Abigail, que era la alegría de mi padre, el de Nabal significa necio. Entonces, mmm, traten de imaginar, yo creo que esto es algo que en películas hemos visto, en historias, e incluso conocemos gente, ¿no? Que la chica es una persona sabia, una persona que ama a Dios, que sigue a Dios y que en contraste con su pareja, con el hombre, pues no le interesa saber de Dios. Eh, pues menciona, ¿no? Incluso que no cree en Dios. Y esto, bueno, puede ser a la inversa también, ¿eh? Hay hombres que aman a Dios, que siguen a Dios y sus parejas todo lo contrario. Y también, bueno, les decía, Naval era un hombre rico y Abigail era una chica muy linda, según lo que dice la Biblia. Entonces, pues también esta es una historia como de telenovela, ¿no? O sea, de que, ay, típico que la guapa con el rico de la historia. Les digo, la diferencia es que Abigail era de buen entendimiento y Naval no. Entonces, podemos ir imaginando cómo es que se va a desarrollar esta historia, ¿no? ¿Qué tipo de problemas había entre ellos? Y, y bueno, ¿en qué se relaciona en esta historia David? Les digo, vamos a leerlo en la Biblia, pero aquí piensen y tengan en el contexto de que David en este momento cuando conoce a Abigail y cuando conoce a Nabal, pasaba por un momento de tristeza y un momento de soledad. Simplemente ahí les voy a decir, porque les digo, es algo que vamos a leer en la Biblia. Pero era ese David que vivía un momento difícil, un momento sumamente triste, y un momento, a pesar de que había gente alrededor de él, un momento solitario, un momento en el que no la estaba pasando bien. Entonces, bueno, antes de empezar y a leer esto en la Biblia, y es algo que estaría bien que se lo cuestionen no solo para estos tres personajes, estas tres personas que vamos a hablar, sino para todos los estudios anteriores que hemos llevado, de Esther, de José, eh, eh, de Esther, José, ¿a quién más hemos visto? Samuel,
de Juan. Eh, perdón, ¿eh? Pero bueno, estaría bien que nos cuestionemos de todas estas personas si existe algún ejemplo de ellos para mi vida actualmente. Si alguien de ellos es una persona digna de imitar o al contrario, si es una persona a la que debo evitar, que debo evitar parecerme, que debo evitar seguir, que debo evitar ser. Y sobre todo, ¿qué es lo que esto me está enseñando acerca del corazón de Dios? ¿Qué es lo que me está enseñando acerca de los caminos de Dios? Y sobre todo del carácter de Dios. Cada uno de los personajes ha tenido ciertas vivencias, ciertas características que hemos visto, ¿no? Poco a poco. Pero Dios nos enseña de cada uno de ellos, tanto en sus momentos buenos como en sus momentos malos. Entonces, cuestiónenselo y aún a través de este estudio, pues respondan qué es lo que Dios les está hablando y qué es lo que Dios les está enseñando de Él mismo, de su carácter, de sus caminos. Y como les decía, a lo mejor a lo largo de este estudio de Abigail nos podemos identificar ya sea con David, ya sea con Nabal o con Abigail. Pero quiero decirles una cosa. Tal vez tú eres aquella persona que está pasando por un momento difícil. Tal vez tú eres esa persona necia. Y aquí sí es un acto de honestidad con Dios simplemente y de acercarnos y decirle, Dios, sí, yo reconozco que soy un necio, yo reconozco que no te busco, yo reconozco que mmm, tus caminos últimamente no han sido lo que yo he buscado. Y, o también, ¿no? Decir, sabes que yo me siento como Abigail, de que estoy viviendo con esta persona que me está haciendo la vida complicada, que no es fácil amar, ¿no? En este caso, pues, era Abigail la que vivía una circunstancia difícil con su esposo Nabal. Y puede ser que tú te encuentres con estas personas dentro de tu familia, dentro de tu casa, en la escuela, en el trabajo, con tu jefe, ya sea también un vecino, no sé, en cualquier lugar. Nos ha pasado, o si no te ha pasado, probablemente te pueda pasar que te encuentres con alguien difícil, alguien sumamente difícil. Entonces, a lo largo de este estudio vamos a ir viendo cómo es que podemos vivir con este tipo de personas y sobre todo cuáles son las respuestas que podemos dar, porque aquí hay dos tipos de respuestas. Bueno, no lo quiero decir ya, pero podemos reaccionar de una forma buena o de una forma mala cuando nos encontramos con alguien así, con alguien que, pues que no ama a Dios, con alguien que constantemente está, pues retándonos de cierto tipo, ah, con cosas de la Biblia, ¿no? Y sobre todo con alguien que es necio, con el que de plano ya ni puedes platicar, que ya no se puede conversar, que para todo es negatividad, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que vamos a estar estudiando a lo largo de las semanas en la vida de Abigail. Y me gustaría dejarlo aquí. Espero que puedan leer el capítulo 25 para los siguientes 15 días, que vamos a volver a estudiarlo. Y simplemente, bueno, ya es que ya quiero empezar a contarles, pero me quiero esperar a la siguiente semana para que poco a poco podamos ir desmenuzando cada característica de quien les decía, de David, de Nabal y de Abigail. Pero esto pues a lo largo del capítulo 25. Por hoy es todo. Creo que es un estudio corto. Es simplemente la introducción de la vida de Abigail. Y un poquito es por qué vamos a estar estudiando de ella. Ah, les comentaba también algo rápido, creo que se me estaba pasando. Eh, ¿Por qué es que se puede creer que Abigail tenía entre 20 y 30?
les digo, cuando David está involucrado en esta historia. Entonces, cuando David se vuelve rey, dice la Biblia, esto sí lo dice la Biblia, ¿cuántos años tenía David? Tenía 30. Y esto está en segundo de Samuel, capítulo 5, versículo, creo que es el 4, pero a ver, déjenme verlo rápido. Ustedes también búsquenlo ahí. Es segunda de Samuel 5. Déjenme corroborarlo. Ah, sí, miren. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Entonces sí, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y conoció a Abigail antes de este reinado. Eh, aproximadamente, eso sí lo pude investigar bien, sí, sí está pues documentado. Se cree que cuando David conoció a Abigail, él tenía 28 años. Entonces, pues más o menos Abigail estaba entre ese rango de edad, entre los 20, les digo, entre los 20 y los 30, aprox. Entonces es por eso que podemos decir que es pues una joven de la Biblia y del Antiguo Testamento. A pesar de que, bueno, en ese tiempo, los matrimonios, en este caso, pues ella estaba casada con Nabal cuando conoció a David, eran edades muy chicas, bueno, que para nuestro contexto social, ¿no? Ahora, pues realmente eran niños. Muchos dicen que entre los 14, entre los 13, e incluso los 12 años, era que se daban los matrimonios. Entonces, pues si lo pensamos, ¿no? Para ese tiempo y para ese contexto, ya estaba grande tanto David como Abigail cuando se conocieron, pero bueno, para ahora, para nuestro contexto, eh, pues eran realmente muy jóvenes, ¿no? O, bueno, así lo quiero creer porque yo tengo la misma edad que ellos ahora, entonces quiero creer que somos jóvenes. Pero, bueno, lo más importante es cómo es que Dios trabajó en ellos y cómo es que ellos respondieron ante sus circunstancias, ante lo que vivían. Y bueno, creo que por hoy es todo. Les mando un... Ah, bueno, vamos a orar. Les mando un saludo, un abrazo. De verdad espero que se encuentren súper bien y que cuando nos veamos, pues que podamos estar seguros y en calma. Y sobre todo seguir confiando en Dios. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hoy quiero agradecerte especialmente por la vida de Abigail, por la vida de esta chica, de esta mujer, Señor, de quien tú nos quieres enseñar qué actitudes tener. Y porque a pesar de que en su vida hubo momentos difíciles, hubo momentos complicados, Señor, tú la respaldaste y tú estuviste con ella. Gracias, Dios, por lo que podemos rescatar hoy de su vida y sobre todo por lo que tú nos hablas, Dios. Sigue enseñándonos y aún permitiéndonos poder leer tu palabra y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Gracias por cada persona que va a poder estudiar esto y sobre todo gracias porque eres tú quien nos hablas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Les digo, al ratito les pongo las preguntas que les hice y de verdad espero que puedan responderlas. Y sobre todo porque sé que es Dios quien nos va a hablar a través de esto y quien nos va a mostrar mucho más de Él. ¿Va? Pues cuídense mucho y cualquier cosa pues escríbanos. Está
los comentarios o por privado, ¿no? Cuídense mucho. Bye.